Bien, aquí de vuelta en el piso con el matutino del país por el canal 6, el canal del Sol. Gracias por seguir con esta conexión que se inicia a las 7 de la mañana y que esta vez recibe al doctor Salvador Ramos. El doctor Salvador Ramos, además de profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuando yo lo recuerdo específicamente, de catedrático, es ex miembro del Tribunal de la Junta Central Electoral. A propósito del torneo que acabamos de realizar en la República Dominicana, quisimos invitarlo para que nos hablara de esa experiencia, una vez más, en donde el país sale airoso, y de todo lo que ha representado, todos estos aspectos que han dado lugar a un sinnúmero de conversaciones en torno al torneo. Se me ocurre comenzar esta conversación con el doctor Ramos por el nivel de abstención, a propósito de la conversación que teníamos fuera del aire. Que yo recuerde, hacía mucho que no se producía una abstención en un proceso comicial presidencial tan alto como el que se advierte en el pasado torneo comicial del domingo. ¿Cuál ha sido su experiencia, usted que estuvo ahí a lo interno de la Junta Central Electoral? Primero quiero darle las gracias a ambos por esta entrevista. El problema del abstencionismo en el país varía en diferentes fases históricas, dependiendo la coyuntura democrática que se viva, porque no podemos comparar la época de Balaguer con la época de la transición a la democracia, con la época que se vivió posteriormente, cuando estaba el PLD y realmente ahora con el Partido Revolucionario Moderno. O sea que varían la coyuntura. Pero realmente yo entiendo que el abstencionismo está muy vinculado a un aspecto sociológico que tiene que ver con la conducta poblacional y intervienen varios factores. Un primer factor es la confianza en el sistema de partido político. O sea, cada día más hay sectores que se vinculan de la actividad política en el país y se dedican a otra actividad que no es la política. O sea, un sistema de despolitización de todo lo que tiene que ver con el activismo político dentro del sistema de partido político. O sea, ese es un elemento fundamental, que ya la persona no tiene ese deber cívico, ese compromiso con su partido, ese compromiso con su candidato para salir a votar. Y están votando más los activistas políticos, la gente comprometida, tanto con el partido, con el gobierno, como con el candidato. Realmente existe abstencionismo, también existe un factor que es el ausentismo. Hay un factor que yo lo analicé ayer. Nosotros tenemos 800.000 electores en el exterior. De esos 800.000 votaron 162.000. O sea, si usted se pone a reflejar, solamente el voto en el exterior está reflejándose casi 600.000 y pico de votos, más de medio millón de votos. Pero cuando ese abstencionismo del voto en el exterior se refleja en el padrón de nacional, se refleja aquí. En esas personas que viven en el exterior prácticamente tienen diferentes problemas. O sea, a veces el colegio se lo ponen a 2 horas, a 3 horas donde tienen que votar. Esa es otra realidad. El colegio está muy lejos del voto. Sí. Y eso sucede que también la gente no se moviliza. Yo tuve amigos que lo llamé en Estados Unidos que fuera a votar, me decían, mira, yo te quiero mucho, pero yo tengo que ir a 2 horas a votar, 3 horas a votar. Entonces son factores que tienen que ver. Yo entiendo que la Junta Central Electoral debe segregar el abstencionismo en el exterior con el abstencionismo del voto nacional, porque nosotros tenemos el voto residencial, y al tener voto residencial, el voto está cerca, el colegio está cerca del ciudadano del voto. Y podríamos nosotros observar que ese abstencionismo que se refleja aquí va a subir fundamentalmente, va a aumentar el porcentaje. Ese es un factor. Otro factor es que hay muchas personas, lo que nosotros llamamos en política el ausentismo, y hay personas que aún teniendo deseo de votar, por compromiso ajeno, no pueden ir a votar. Porque están enfermos, porque están presos, porque tuvo un problema de salud, cualquier razón
le impiden votar, pero está comprometido a expresar su voto, está dispuesto a votar su voto, pero hay una causa ajena a su voluntad que lo impide acercarse a las urnas, al centro de votación. Y ya el atencionismo, que es el atencionismo sí, realmente es que el elector no tiene causa, no tiene razón, se ha negado a ir a votar, porque no le conviene la propuesta que están haciendo los candidatos, porque no creen en la política, porque tiene diferentes insatisfacciones incumplidas, creen que los políticos todos se hacen promesas que no cumplen y ya realmente no quiere votar porque no confía en el sistema de partidos políticos. Esos son los factores que yo realmente entiendo que generan una baja votación y que va a continuar. Esto no nos llame sorpresa, esto va a continuar en la misma medida que el sistema de partidos políticos no comienza a satisfacer las necesidades de los electores, los participantes, de los que entienden que con ir 2 días, 3 días antes de las elecciones a regalar 500 pesos, una funda, una ojecín, ya ganaron las elecciones y van a ganar las elecciones. Se necesita un proceso de trabajo constante, permanente, sobre electorados, y el sistema de partidos debe ir esencialmente más a organizar la fuerza política en el país. Hay gente que está asociando el nivel de abstención con la legitimidad de la elección. Yo no comparto mucho ese criterio, porque si ese fue el volumen de gente que decidió acudir al torneo, bueno, pues hay que respetar la voluntad de quienes decidieron y optaron por ir a asumir su deber ciudadano. ¿Cuál es el criterio que usted tiene con respecto a la legalidad y a la legitimidad de un régimen que su elección haya estado fundamentada por debajo de un 50%? Es que es mucho. Sí, mira. Porque es poco, depende de cómo usted lo quiera ver. Con la legalidad no hay problema. Exacto. Porque la legalidad lo da el hecho de que la Junta Central Electoral sea que proclame y organice el proceso. Lo que tiene que ver con la legitimidad, que es lo de la aceptación que tenga la propuesta de gobierno en los ciudadanos, en el electorado, tendría que ver un poco con la gobernabilidad. Pero yo te quiero decir, en República Dominicana no hay tradición de que se altere la estabilidad política, social y económica por un problema de que un gobierno sea de minoría, porque eso es lo que nosotros más hemos tenido. Realmente. Yo entiendo que el pueblo dominicano va a aceptar, tiene una decisión de trabajar, de progresar, de buscar progreso, y por tanto no va a tratar de ver si un partido, un gobierno tiene mucho o tiene poco. Esencialmente, lo que le da la legitimidad, a un gobierno es la obra que realice, es la aceptación de las obras que realice, porque como te decía hace un momento, la expresión de la voluntad popular en las urnas está motivada por diferentes factores. El hecho que tú quizás no vayas a participar, no vayas a votar, no quiere decir que tú no aceptes esa gestión de gobierno. Okay. O sea, no, lo que pasa es que lo que hacen activismo político, lo que ven la ciencia política, no como una ciencia social, sino lo ven como un mecanismo de manipulación, de atracción para obtener fuerza hacia una corriente política determinada. Tienen que manejar ese discurso, porque el interés de ellos es crear desestabilidad social para ellos poder crecer. Profesor, se plantea este 46% de abstención, muy alto, por cierto, como que en cada proceso electoral va aumentando esta cifra, la desmotivación de los electores, de la gente que no quiere salir, no se siente quizás llamada, ¿no?, por la propuesta, la oferta electoral del momento. ¿Cómo pudiera enfrentarse esta situación? ¿Qué ha de hacer el sistema de partidos políticos para tratar de contrarrestar esta abstención electoral, esta ausencia de la gente y este interés de los dominicanos de acudir a las urnas, casi un 50% de abstención electoral? Es responsabilidad del sistema de partidos políticos. Sí. O sea, mira, nosotros como PRMistas, la maquinaria política nunca se ha parado. Nosotros terminamos la convención del partido, inmediatamente empezamos a trabajar la primaria, empezamos a trabajar las municipales y empezamos a trabajar las presidenciales. Nosotros tuvimos contacto directo permanentemente con toda nuestra militancia, tenían tareas que cumplir. No ese abandono que hacen, como decía hace un momento, los partidos políticos, de que piensan que en 3 días van a ir a movilizar el voto, a movilizar a los electores y que van a tener una votación exitosa. No, es un proceso de concientización
de creación de compromisos de los ciudadanos, de los electores con el sistema de partido político. Es un trabajo mucho más amplio que el contacto personal para tener el voto. Fíjate que la mayoría de las personas lo que van es a pedir el voto, pero no van a los sectores sociales a ver cuáles son los problemas que tienen esos problemas sociales. ¿Qué es lo que necesita ese problema social? Prefieren trabajar el voto individual que con las comunidades, los problemas sociales de la comunidad. Y esos son los problemas que da el agotamiento político, el agotamiento partidario, la pérdida de liderazgo. La gente hablan del más votado. Yo no creo en lo más votado. Lo más votado es una manipulación que se da en las mesas, en los colegios electorales, para poner votos a las personas. O sea, mi partido tiene 100 votos y el otro tiene 100, le dice, divide lo tuyo, divide lo mío. Pero como tú no me afectas a mí, yo te afecto a lo tuyo, tú manipulas esos votos. Entonces eso se vende como el más votado, el más esto, y ya se creen que son verdaderamente líderes porque han hecho una plataforma de barro para hacer política y eso se va a afectar fundamentalmente en que ellos tengan aceptación para movilizar votos a las urnas cuando se vayan a postular. Cuando usted dice que manipulan ese volumen cada partido, los 100 del PRM, por ejemplo, ¿no? Y los 100 de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es los partidos que son los delegados de las organizaciones? Normalmente los diputados andan detrás de los delegados. Nosotros ahora como partido bajamos una línea que los delegados eran de la candidatura presidencial. Okay. Porque los diputados andan tratando de obtener control de los delegados. ¿Pero por qué específicamente? Porque al final, poder decir, si el PRM tuvo 100 votos en un colegio, como yo decía, yo le puedo decir, ponle 50 al mío y ponle 25. Y esa no es una decisión del elector, que tiene la posibilidad de colocar al presidente. Eso es realmente, en la práctica es así. Pero después cuando lo van a poner, bueno, ahora mismo yo puedo decir que eso se redujo con el sistema de cómputo que hay aquí, de transmisión de resultados. Pero cuando yo era juez de la Junta, eso era un pleito que nosotros teníamos permanentemente con los diputados, que eso se manipulaba en los colegios. Yo creo que esencialmente en estas elecciones eso se pudo reducir porque hubo un sistema de transmisión muy confiable y eso pudo reducir que el voto se fuera cuantificado en función del candidato que se expresó la voluntad. Profesor, con respecto a estas declaraciones que dio el presidente Luis Abinader de entrada, ya cuando se supo oficialmente que era el ganador de las elecciones, de hecho en la semanal lo repitió, de que él iba a tener este último periodo y que iba a abrir las puertas a los demás candidatos electorales que pueden suscitarse con respecto a las elecciones del 28 a nivel presidencial. Pero no es esto quizás precipitado del presidente, no podría venir, si se quiere, una soledad del poder en estos próximos 4 años, toda vez que ya el presidente ya no va a optar, no podrá, porque constitucionalmente no puede, pero eso va a desatar que ahora muchos compañeros del PRM que tienen aspiraciones políticas empiecen a formular formalmente sus proyectos. ¿Esto no podría generar un problema de gobernabilidad para el presidente? No, en nada. Primero porque Luis dijo lo que tenía que decir. Dijo lo que siente y el compromiso que él tiene con su familia, con el partido, quien sea. Yo voy 4 más y no tengo mayor aspiraciones que hacer una buena gestión de gobierno. Y además, este gobierno todavía no ha arrancado. La mayoría de los funcionarios no son locos para desplegarse 3 años de gobierno. Pues si lo harían en el cierre de la recta final. Sí, exacto. Esa es una. Y además que yo entiendo que él puede hacer un buen papel en el partido, puede ser un buen árbitro y puede permitir que nosotros como PRMistas tengamos un buen candidato para nosotros postularnos o postular en el 28. El éxito de nosotros en el 28 va a depender de la gestión de gobierno que haga Luis. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es respaldar la gestión de gobierno de él, trabajar junto con él para que termine una obra de gobierno exitosa. ¿Quiénes le van a cobrar? Los candidatos o el candidato que logremos nosotros presentar a electorados en el 2028. O sea, todos los PRMistas debemos lo que cerrar fila con la gestión de gobierno de Luis Abinader, nuestro presidente, para que al final en el 28
realmente tener oportunidades de nosotros continuar en el gobierno y en el poder. Por supuesto, lo que el presidente Luis Abinader hizo, esa acotación en la parte inicial, no necesariamente se corresponde con una potencial modificación de la Constitución de la República. Me explico, la Constitución, la modificación, que es uno de los elementos que él ha resaltado, que resaltó conjuntamente con ese aspecto, modificar la Constitución y reforma fiscal, fueron de los dos aspectos que puso en primer plano. Una vez modifique la Constitución de la República, el presidente queda hábil para optar por un tercer periodo, lo cual se contrapone con lo que puede ser su pronunciamiento inicial. Ese es un dato interesante que va a generar algún tipo de discusión jurídica, ¿no? Sí. Y que va a habilitar también coincidencialmente al presidente Danilo Medina. Y eso abriría, por supuesto, un sinnúmero de discusiones. Mira, sí, que vamos a ver en qué terminará. Realmente no es así. Legalmente no es así, doctor. No es así. Las reformas constitucionales son de ejecución inmediata. O sea, tú la ejecutas la reforma hoy y mañana entra en vigencia, a menos que la misma condición no diga cuándo debe entrar en vigencia. Se podría producir una reforma aunque Luis habilite aspirar nuevamente, pero interrumpiendo un periodo, diciendo, bueno, o dos periodos. Yo puedo reelegirme por 2, pero al término de un periodo no puedo volver y al siguiente o en 8 años puedo volver. Pero eso sí lo manifiesta la Constitución de manera expresa. Claro, pero eso es parte de la reforma. Ahora, no quiero decir que eso sea la reforma que lo iba a hacer. No. Lo que sí yo te entiendo es que el país necesita una reforma constitucional. Aquí se ha predicado y se ha hecho como que reformar la Constitución es pecaminoso. No. Una Constitución es la interpretación de la realidad política, social y económica de un país. En la misma medida que una realidad social, política y económica se desarrolla y avanza, necesita reforma constitucional en el modelo económico y social y político. Porque si el país avanza y la condición se queda atrás, existe un desfase total entre el sistema constitucional y el sistema de gobierno y el sistema de partido político. Entonces, yo entiendo que esa reforma se hizo en el 10. Sí. Luego en el 16 se hizo, pero fue una modificación que fue para agregarle el nunca jamás. Para nunca jamás. Justamente, pero para que Danilo pasara fácil. Luis debe trabajar una reforma constitucional para modificar los aspectos que tienen que ver con la política, con la economía y con otros aspectos de la integración de mercado, una serie de cuestiones que deben estar contempladas en la Constitución. Si entiende que el tema electoral es tema importante, porque muchos hablan, por ejemplo, de la unificación de las elecciones. Yo soy partidario de la unificación de las elecciones. Es innecesario tú hacer 2 elecciones con un mes de diferencia. Así era que estábamos, doctor, pero así era que estábamos. Y entonces el liderazgo político decidió modificarlo. En el 2000, cuando se modificó en las elecciones del 96, que fue una propuesta de Peña Gómez, se hizo para que cada 2 años se pudiera medir el liderazgo y la realización de gestión del gobierno que estaba gobernando. Pero realmente eso no se creó que era malo, mucho activismo político, y se unificó con un sistema que no opera, porque tú celebras elecciones en febrero para volver a celebrar en mayo, sí, eso no tiene sentido de ser. Ese es un elemento que debe ser tocado, entiendo yo, en la reforma constitucional. Los demás aspectos que yo señalé, económico, social, político, pues prácticamente también se deben revisar. No debe ser una condición que permanezca de manera enunciativa y que no tenga vigencia práctica. Pero hay un principio fundamental, doctor, que la misma Constitución establece, y es la irretroactividad de la ley. La ley no puede tener efectos retroactivos, sino para el porvenir. No puede oponérsele a quien... Bueno, salvo si no es para beneficiar, para el que está preso. Exacto, su judice. Exactamente. Perfectamente. Por eso le digo que la ley no le podría ser aplicada al presidente Luis Abinader. No, porque hay 3 tipos de leyes. Las leyes constitucionales, las leyes adjetivas y la ley sancionadora, adjetivo ordinario de edad. Entonces, la ley constitucional es de ejecución inmediata. Es de ejecución inmediata.
La ley que no tiene efecto retroactivo es la ley adjetiva, o sea, la ley que elabora el Congreso, pero la que elabora la Constitución, si la Asamblea se reúne y dice, hasta hoy llegó el presidente de la República, cerrando la Asamblea Nacional, hay que sustituir al presidente de la República. No hay que esperar que cumpla los 4 años, porque es de ejecución inmediata y la soberanía popular se reúne para hacer la reforma que entiende, porque es el poder de la soberanía popular que lo decide. Entonces, si es un mandato constitucional, es de ejecución inmediata. Pero precisamente, o sea, eso que usted llama de ejecución inmediata, profesor, hay que asimilarlo con respecto al mismo presidente y al mismo presidente Danilo Medina. La ley no es, porque al final de cuentas es una ley, es la máxima ley, es la máxima, pero es una ley, ha sido evacuada por una asamblea. Yo te voy a decir una cosa, Ajá. Esa es una discusión. Estoy seguro, yo estoy seguro en las palabras de mi presidente, Luis Abinader, estoy seguro. Ahora, ¿qué pecaminoso tiene que un expresidente vuelva a gobernar? No, en lo personal yo no tengo No, ningún nada. tipo de- Nada, porque la reelección, el peligro de la reelección está fundamentado en que tú uses los recursos del Estado, Claro. yo de estoy que de tú desde el acuerdo. gobierno cojas el presupuesto de la nación, la maquinaria de gobierno y lo uses para... Solo tú estoy beneficiar. tratando de hacer un Que ejercicio. porque crea un principio de desigualdad, crea un principio de desigualdad con tu competidor. Ahora, si tú tienes un Danilo Medina que ya va a tener 8, 12 años, 16 años Que salió fuera del del poder, gobierno sí, sí. y que ya no tiene La cómo posibilidad montar de manejar los recursos. los ¿verdad? recursos políticos del Estado y él quiere una experiencia y la quiere venir a implementar de nuevo, Sí. pues prácticamente eso no tiene nada Además de del caso pecaminoso. de Danilo. Ahora, y- escúchame, ahora sí aquí se ha hecho unas prédicas, se ha hecho un evangelio, se ha hecho una de que el presidente de la República no puede ser presidente de la República. Quizá en Estados Unidos eso funciona, señores, pero nosotros no somos Estados Unidos. Sí. Nosotros somos República Dominicana y tenemos que compararnos con nuestros pares. Nuestros pares son los países de nuestro mismo nivel de desarrollo. Por eso realmente no podemos estar buscando modelos que están por encima de nosotros. Yo no soy opuesto, y mira que yo manejo el tema de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, soy profesor por más de 25 años en esa materia, Sí. y yo no soy muy opuesto radical a que un expresidente vuelva a gobernar si él lo hizo bien y el pueblo lo Claro. acepta No, y él no pues, está usando los recursos. pero- Yo estoy de acuerdo. Lo que Perfectamente estamos posible, haciendo, lo que claro. estoy haciendo, tratando de hacer, doctor, es un ejercicio jurídico que de hecho habrá de generarse en los Estados Unidos, que no prevé en la Constitución el nunca jamás. Eso es una inventiva nuestra. Ahí estamos por encima de los Estados Unidos. En Estados Unidos no hay un precepto constitucional que restrinja ese derecho. Es decir, coincide con usted en ese sentido. Ahora, ¿qué va a ocurrir en Estados Unidos a propósito del ejercicio? Ahora mismo, probablemente Donald Trump se inserta de nuevo en el ejercicio del poder político. Si está vivo y fuerte, él va a tratar de optar por un segundo mandato, Claro. que no se le puede oponer legalmente hablando, porque es un segundo mandato consecutivo. Correcto. Él hizo una parada de este cuatrenio que corresponde a Joe Biden. O sea que coincide con usted en ese sentido, Claro que pero sí. va a generar una discusión. Eso va a generar una discusión jurídica. Lo que pasa, los 4 mira, años anteriores a los 4 años Mira, nuevos de Francis, Donald Trump. Francis, te digo Francis por... Sí, no se preocupe. Nosotros tenemos algunos tabús que heredamos de nuestra historia. Sí, Los 30 años de la dictadura de Trujillo y el tiempo que Balaguer duró, ha llevado a que las generaciones posteriores a la política, no crean en la relación permanente. sí. Y principalmente nosotros, los que venimos del PRD, de la izquierda, de muchos otros sectores sociales, hicimos política en contra de la reelección. Sí, así mismo es. Y nuestra consigna fue no reelección. Sí, No reelección. Eso nosotros lo hemos hecho como parte de nuestra cultura Sí, así política mismo. social. Y cuando se habla de que un presidente se va a reelegir o que va a volver, eso se entiende que eso es acabar, es un desastre fundamentalmente. Pero viéndolo bien, analizándolo bien, sentándolo bien, creo que el daño que se le puede hacer al país sea tan grande por experiencia. Construir un estadista, construir un gobernante, no es cosa fácil. sí. Usted entra a una institución a manejarla y se le van 2 años
tratando de aprender. Así mismo es. Yo estoy trabajando en ONAPI, tengo un trabajito en ONAPI, y yo duré, siendo abogado, mi oficina abierta, yo tengo 44 años como oficina de abogado abierta, y ejerciendo la profesión de abogado. Y yo llegué y tuve que aprender el manejo administrativo de esa empresa, de esa institución, casi 2 años. O sea, cuando ya tú estás más apto para producir, es cuando ya tú tienes la experiencia. Exactamente. Entonces, tú puedes decir de fulano, no quiero mencionar nombres, Exacto. pero son expresidentes y tienen experiencia y tienen dominio, Claro. saben cómo se maneja la cuenta pública, saben lo que entra el tesoro, saben cómo se la negociación internacional, saben cómo se manejan todas las necesidades que de un país y deben y conocen la agenda de desarrollo que ellos tenían que desarrollar en el país. No es pecaminoso. No es pecaminoso. Lo único que sí habría una discusión en torno a que se plantea, por ejemplo, un relevo. Se ha planteado que, por ejemplo, fruto de estas elecciones han surgido muchos liderazgos jóvenes que obviamente ya se verían amenazados con una potencial, obviamente, postulación nueva de un expresidente. Es lo que se plantea. Por ejemplo, ahí hay casos, en el PRM hay muchos casos, por ejemplo, de jóvenes que pudieran optar por la presidencia de la República. Creo que no tendrían mayores inconvenientes, pero por ejemplo en el PLD, ¿qué ocurriría con liderazgo jóvenes? En la Fuerza del Pueblo se plantea también liderazgo jóvenes, pero pienso que eso sería el obstáculo principal a esos liderazgos ahí se emergentes. violenta el principio de igualdad. Sí. Exacto. Y al final la decisión la tiene el pueblo, que es pueblo, soberano a la los hora de propios emitir su voto. miembros de los partidos. Porque claro. todo el que milita en un partido político tiene igual derecho. Correcto, Exacto. correcto. O sea, Sí, eso es tú natural. eres un militante de la base, militante de la dirección, tú tienes control político, control de gobierno, pero en la lucha política tienen la misma igualdad, el principio de igualdad impera fundamentalmente. Eso, y si porque tú tengas 80 años no te puedes descalificar porque la Constitución no te descalifica para eso. O sea que lo que debe hacer es el liderazgo, la aceptación del liderazgo. Si el joven es que tiene liderazgo, lo acepta la población. Y tuve los ejemplos vivos a cada rato, de que un joven derrota a un viejo y el viejo tiene que aceptar la transición de la juventud. Sí, y en esas reformas que plantea el presidente Luis Abinader, con una mayoría absoluta, él ha dicho que, por ejemplo, va a concitar, tratará de concitar el apoyo de toda la sociedad en sentido general. ¿Hasta qué punto pudiera esto ser así? ¿Pudiera ser un fruto de consenso todas estas acciones que el presidente emprendería? ¿O sería con esta mayoría absoluta aplastante? ¿No sería esto como medio peligroso para el sistema democrático? Mira, yo estoy seguro que el presidente de la República, al momento de producir una reforma constitucional, va a buscar de sus mejores hombres que él tiene alrededor para que lo asesoren, especialmente. Como lo hizo Hipólito cuando estaba y se planteó la reforma, que nos buscó un grupito en el que estaba yo para que trabajáramos ese tema. Luis va a buscar su equipo para que lo trabaje. Una reforma constitucional debe ser escuchado todos los sectores nacionales, político, económico, religioso, deportivo, educativo, barrial, gremial, todos los sectores, porque la reforma constitucional lo vincula a todo, es vinculante para todos los sectores. Sería un error político que un gobierno o un partido, por tener control de la mayoría, haga una reforma al margen de todos los sectores sociales que conforman la sociedad dominicana. Eso conlleva una consulta, si se quiere un consenso, porque habrán cosas que tú no las vas a poder implementar si esos sectores sociales no están de acuerdo. O sea, es reforma económica que tú tienes que consultar con ellos, sentarte en la mesa con ellos, igualmente que religiosos. Y ustedes tienen esencialmente ahí un ejemplo vivo, que es el problema del aborto, lo que ha tenido realmente. Hay que consensuarlo con la iglesia, con los sectores vivos de la nación. Fueron tan sagaz que se metieron en las elecciones a opinar, realmente, donde la iglesia abandonó su clásico rol. El púlpito de la iglesia para entrar en un campo que no es el de la evangelización, esencialmente. O sea que el deber de la iglesia es evangelizar, no es participar en decisiones políticas. Sin embargo, la veo metida en esa parte fundamental. Entonces, siendo así, no se puede producir
reforma constitucional si no se han hecho un cuestionamiento, no un cuestionamiento, una búsqueda de consenso con todos los sectores vivos de la nación, hasta con ustedes, lo que hacen opinión pública. Correcto. Tendrán que sentarse cuál es la forma, cómo vamos a hacer opinión pública, cómo vamos a avanzar, porque el proyecto de reforma constitucional es un proyecto de nación, es un proyecto de desarrollo nacional, donde debemos integrarnos todos los individuos, todos los ciudadanos, no solamente los partidos políticos, porque este país, estoy en un partido político y soy político, pero este partido político no es de nosotros, los partidos políticos, es también los que no son políticos. Ustedes que están haciendo medios de comunicación, que tienen derecho a opinar e intervenir en cualquier reforma que tenga que ver con comunicación social, con medios. Esas son las creencias que yo entiendo que Luis Abinader, nuestro presidente, con la forma como él dirige, que busca consenso, que llama a su equipo para todo, fundamentalmente buscará de esos jóvenes o de esas personas y lo van a decir, mira, en cualquier debilidad debemos hacer esto y esto y esto y esto. Sí, doctor, en materia de ley electoral se habla también de una reforma. Pues obviamente el presidente también tocaría esto en una posible ola de reformas a la Constitución. Pero ha surgido una preocupación con el método de Homs. Por ejemplo, ahora para el proceso pasado, personas, candidatos, por ejemplo, como José Horacio Rodríguez, que sacaron 14.000 votos, se quedaron fuera, entre otros que sacaron 8.000, 9.000, 10.000 votos. Y hay una preocupación de modificar, de eliminar este método ya para un próximo proceso electoral. Usted que estuvo en la Junta Central Electoral pudiera clarificarnos y nosotros entender este método que realmente algunos dicen que no debería utilizarse ya en las elecciones. Mira, ya el método no ha sido modificado en otros países. Lo han cambiado por otro sistema que puede ser buscar referencias de otros países, porque el método de Homs primero lo creó Mauricio Duverger en el año 1954 por allá por Francia. Sí. Lo que estudiamos Derecho Constitucional sabemos que lo leímos por allá. Y sin embargo ahora nosotros la reforma del 2012 creo lo metimos en la Constitución como parte del sistema de evaluación de escaños. Pero yo entiendo que el método de Homs es un método conservador, porque el método de Homs está hecho para el bipartidismo. No está hecho para que la minoría participe, no tenga representación en el Congreso. Debe buscarse un método donde la minoría tenga voz en el Congreso, porque eso es democracia, eso es participación, tener voz en el Congreso. En cuanto a la reforma a la ley, yo soy de lo que digo, que cada 4 años se debe reformar la ley electoral, contrario a lo que muchos opinan. Lo que pasa es que nosotros no buscamos experiencia compartida y se va a la reforma, a la ley cuando se produce una crisis política. Ahora, fundamentalmente, las experiencias que pasaron en estas elecciones ahora, en el 2024, que la Junta celebró, todas las enmiendas que entiende que debe ser reformada, que ellos lo dictaron por resolución, porque la Junta te dicta 30, 40 resoluciones. Muchas de esas resoluciones lo que deben ser en confirmar a la ley para no tener que hacer tantas resoluciones al momento de administrar un proceso. Por eso se hacen esas reformas permanentes de la ley electoral. El manejo de la Junta, ya para finalizar, doctor, ¿cuál es su percepción, cuál es su apreciación sobre el manejo de Jaque, sobre toda la membresía de la Junta Central Electoral? Durante todo el proceso de campaña, yo asistí a varios programas de televisión y de radio que me invitaron. Y yo hice una defensa con un memorial de defensa muy agudo en favor de la Junta Central Electoral, diciendo que había hecho todo lo necesario para que las cosas se hicieran bien, desde lo que fue la primaria del sistema de partidos políticos, de las municipales y concluimos con las presidenciales, que había cumplido con el cronograma electoral y que había consultado a los partidos políticos en cada una de las decisiones que había tomado, que había hecho a tiempo todo lo que tenía que hacer y que era una junta que estaba trabajando muy bien y que había que apoyarla permanentemente para que ella terminara su gestión con el éxito que la terminó. Eso lo dije yo permanentemente y yo lo vuelvo a reiterar. Bien. Bueno, pues muchas gracias al doctor Salvador Ramos. Doctor, ¿qué representa para ustedes que son del PRM y que originalmente eran PRDistas, ver a un PRD así tan reducido, con un 0.40 y tanto %,
en un proceso comicial como el pasado. Mira, nosotros los PRDistas debíamos llorar, pero también tenemos que celebrar, porque eso que está haciendo Miguel es el pago de la traición. Si él no hubiera traicionado a Hipólito en el 2012, él no hubiera estado con eso que está cubriendo, esa lágrima, ese llanto que él tiene. O sea, lo que él debe es retirarse de la política, porque él cometió el error en el 2012. Le llegó el karma político, doctor. Bueno, muchas gracias al doctor Salvador Ramos por habernos acompañado en la mañana de hoy, ex juez de la Junta Central Electoral. Hacemos una breve pausa, cumplimos con algunos compromisos comerciales y bajamos inmediatamente con nuestro segundo invitado en este matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol.